Bueno, parece que estamos al aire. Buenas noches con todos. Nuevamente nos encontramos en la Bitácora Congresal después de 2 semanas, eh, porque puede parecer trivial, pero el asunto de los partidos de la selección y de los plenos realmente han desconfigurado nuestras agendas y queríamos que no se pierdan todas estas noticias, así que hemos preferido aguantar un poquito las noticias. Hoy día vamos a apretar 2 bitácoras congresales en una. Los saludo junto a Úrsula y a Ángel, que están aquí conmigo para ayudarme, así como Alan, que está tras las cortinas y no se le va a ver hoy porque ha sido recientemente vacunado, bravo por eso, pero justamente está en proceso de transformación digital, así que no, está sintiéndose un poco mal, pero igual nos está ayudando. En fin, vamos a ir lo más rápido posible porque hay un montón de temas que se han acumulado. Primero empezar diciéndoles, como siempre, que no olviden revisar si les interesa nuestros comentarios, nuestros aportes a la política local, es revisar nuestra página web, así como las entrevistas que se van dando semana a semana. La semana antepasada, el 31 de agosto, tuvimos una entrevista con Juliana Oxenford y el 1 de septiembre una con Laura Grados en Trolea No Más de Útero P. Y ahí pueden quizás escuchar con un poco más de amplitud algunas de las cosas que vamos a mencionar ahora. Pasando ya al tema de la coyuntura, que es la primera sección de este programa, eh, quiero volver a incidir en el tema de que seguimos en un ambiente de bastante polarización, de crítica descarnada. Lamentablemente, al haber 2 bandos, ¿no? 2 lados de la discusión, estar en el centro resulta bastante difícil. Y creo que para mí una de las grandes lecciones en esta experiencia congresal es que el gran reto es mantener la esencia política, es decir, una línea de coherencia que usualmente se entiende como ideológica, ¿no? O eres de izquierda, o eres de derecha. En este caso, ser de centro creo que realza la necesidad de mantener la independencia y la actitud crítica, lo cual siempre va a llevar a malentendidos, porque a veces vas a votar de una manera que vota a la izquierda, de una manera que vota a la derecha, y la gente te va a malinterpretar. Pero bueno, vamos a tener que capear esa tormenta, es lo que toca y es lo que creo que corresponde si queremos establecer el centro como un espacio de crítica independiente, de identidad propia y que no está sujeto a juegos de izquierda ni de derecha. Eh, con ese comentario quiero pasar al tema de la crisis de gobernabilidad. Creo que todos estamos al tanto que esta crisis no ha terminado, ya pasó más de un mes, son creo que ya 40 días casi, en que se ha establecido un gobierno precario, un gobierno que no comunica bien, que no toma las grandes decisiones que esperábamos, con un gabinete altamente cuestionado, que no se resuelve, ¿no? Tenemos 6, 7 ministros que para muchas personas de muchas tendencias políticas son insostenibles, y esta crisis va claramente más allá del problema del premier Bellido y del ministro Maraví, que parece ser el primero en la lista de cuestionamientos, muy graves, por cierto. Así que eso, lamentablemente, esa discusión, ese debate político retrasa y entorpece nuestro trabajo ejecutivo, por así decirlo, nuestro trabajo de gestión. Estamos ya empezando, y esto me alegra mucho, que finalmente ya estamos trabajando en las comisiones, en los grupos de trabajo de las comisiones, con temas muy interesantes que les vamos a contar, pero cada vez pues, que ocurre un tema con el gabinete, con el ministro, una violación verbal, una indefinición, nos saca de contexto y tenemos que dedicarle más tiempo a eso. Así que aquellos que piensan que no estamos trabajando, claro que estamos trabajando en las comisiones, pero este ruido político de verdad que nos afecta a todos. Así que es importante, justamente por eso es importante no dejarse llevar por el déjenlos trabajar, sino justamente hagamos lo posible para que de una vez se resuelva esta situación y que tengamos un gabinete pro, un gabinete amplio, capaz, que nos saque adelante. En fin, pasando a otros temas más puntuales. Aquí Ángel me va a ayudar un poquito como ayudo a memoria. ¿Qué temas tenemos en agenda, Ángel? Bueno, esta semana se dio a conocer un proyecto de ley de Acción Popular en el que se busca dar una segunda oportunidad para las universidades privadas que han tenido la licencia denegada. Entonces, este proyecto de ley busca que tenga un plazo adicional para, digamos, a ver si es que ahora la hacen, no si es que lo logran. ¿Qué opina usted, Claro. congresista Mala? Y ya subió un tuit usted, marcando ahí la cancha. Así es, así es. Mira, este es un tema que ya nos compromete desde la campaña, Úrsula también, y en muchos de la lista congresal del Partido Morado, que era la estricta defensa incondicional de la SUNEDU y de su autonomía, y lo que dicte la SUNEDU.
Entonces yo creo que aquí también se levanta polvo sobre el tema de los conflictos de interés. Quiero recordarles que mi colega Flor Pablo esta semana que viene va a presentar un proyecto sobre eso, porque justamente estas situaciones se dan cuando tienes representantes de universidades en el Congreso, no entran como tal, por supuesto, entran como representantes del pueblo, pero al final están representando también intereses de universidades privadas y creo que esta es una muestra clara de cómo desde el Congreso un grupo de congresistas puede tratar de sacar adelante intereses privados, ¿no? Yo he dicho que esto es una suerte de déjenlos trabajar, ¿no? Como se dice con Bellido, aplicado a la educación superior, pero no es cierto que no tengan una oportunidad, ¿no? Quienes se victimizan o los victimizan no olvidan mencionar ellos, olvidan mencionar que en realidad sí tienen siempre la oportunidad de regresar al licenciamiento. No es que se les niega la oportunidad. Lo que no se quiere es que se les amplíe el plazo y en las mismas condiciones de pobre funcionamiento, de no adecuarse a las condiciones óptimas, puedan seguir trabajando básicamente con un regalo, ¿no? Por caridad o por pena. La idea es que se logren mecanismos rápidos para recuperar la condición de universidades acreditadas y no darles una chepa de 2 años. Así que ese sería el punto clave. ¿Qué otro más tenemos, Hay otro punto Ángel? más. Bueno, la semana pasada Si usted me y... permiten, Úrsula, si me dale, Dígame. Ángel. permiten brevemente, solo para tal vez acotar un poquito y que la gente que nos escucha pueda también tener conocimiento cuando se debate este tema tan importante de la defensa de la reforma universitaria. Todas las universidades que tienen licencia denegada tienen que cumplir con un plan de cese. Cuando cumplen con el plan de cese, pueden postular nuevamente, es decir, a licenciamiento. O sea, todas las universidades tienen segundas oportunidades para licenciarse, pero tienen que cumplir con el plan de cese. Es decir, tienen que cumplir con los estudiantes. ¿Por qué? Porque no han cumplido pues con los estándares mínimos de calidad que pide la SUNEDU. Entonces es por eso que tenemos que estar firmes en la defensa de la reforma universitaria, solamente para dar esa información. Sí, perfecto, Úrsula. No, provoca hablar mucho más de esto, porque en realidad también se arguye que las universidades públicas tienen un mecanismo mucho más expedito en caso no cumplan para adecuarse, ¿no? Y no se cierra una universidad pública y que las privadas están, digamos, en desventaja al respecto. Pero lo que se tiene que hacer es no darles justamente una licencia para trabajar en condiciones subóptimas 2 años, sino regresarlas al sistema rápidamente con la condición óptima. Así que perfecto. Vamos, Ángel, ¿qué más tenemos? Bueno, además, la semana pasada usted y las congresistas del Partido Morado lamentaron la denuncia que hizo la congresista Patricia Chirinos, en la cual hizo una denuncia grave contra el Premier. Son una frase machista deleznable, lamentable, repudiable. Y esta semana, el congresista Héctor Valer, de la bancada Somos Perú Partido Morado también, tuvo pues unas dos frases lamentables, ya todos la conocemos, contra la congresista Vivian Olivos y contra el congresista Héctor Ventura. La misma línea de la semana pasada, lamentar las declaraciones, sancionarlas, rechazarlas y exigir las disculpas del caso, porque ese tipo de actos no estamos dispuestos a tolerarlo, venga de donde venga, ni el Ejecutivo ni el Legislativo, incluso de la propia bancada. Perfecto, Ángel. Vamos a dar la palabra a Úrsula como mujer para que nos dé su opinión al respecto. Bueno, es lamentable, ¿no? Yo creo que la violencia tiene que condenarse, venga de donde venga. Vivimos en una sociedad machista en donde la violencia está normalizada, en donde la gente cree que este tipo de bromas, perdón, que este tipo de comentarios son bromas. Y no es así. Entonces, yo creo que si viene desde el Ejecutivo, como lo es el Premier, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, o desde un congresista, desde donde sea tiene que condenarse, independientemente de la ideología, del partido político. Acá no hay colores, como bien menciona el congresista siempre. Acá es la lucha contra la violencia de género es una sola. Entonces, yo creo que en ese sentido, los congresistas morados van a seguir luchando siempre contra la violencia de género. De Sí, pues acuerdo. Úrsula, es algo que también yo realcé de que cuando se criticó a Bellido no es porque venga de provincias, o sea de izquierda, o sea de Perú Libre, es porque simplemente es un misógino. Y lo que se condenó en la actitud de Valer fue lo mismo, lo que se rechazó en ese caso. Felizmente se dio una rectificación. Nosotros, como ustedes bien han indicado, publicamos un manifiesto, un pronunciamiento exigiendo estas disculpas, pidiendo a la Comisión de Ética involucrarse. Parece que finalmente con la rectificación el asunto ha pasado ya al olvido, pero sin embargo es importante decir que seguimos preocupados por la facilidad con la que se dan estos incidentes
que como bien dice Úrsula, no son bromas, y yo quizás como persona mayor en el programa, creo que la gente joven que nos escucha quizás le cuesta un poco más entender la base, ¿no? Estamos hablando de sus padres, sus abuelos. Yo vengo de un siglo, de una generación en la cual sí, efectivamente, muchas de estas cosas eran bromas, no se tomaban tan a mal, lamentablemente, pero así es como van cambiando las sociedades, y creo que el reto de mi generación y mis generaciones alrededor es de construirnos, reencontrarnos y adecuarnos a los avances en estas luchas. Así que no hay excusa al respecto y todos tenemos que luchar contra nuestros propios prejuicios que prevalecen en esta sociedad que ya de por sí es machista y mucho más fuera de Lima, y también de quienes nos rodean. ¿Qué más tenemos, Ángel? Bueno, además, ya todos conocemos, el Jurado Nacional de Elecciones dio a conocer la lista de los partidos políticos que conservan la inscripción de acuerdo a lo establecido en la ley de partidos políticos, y el Partido Morado habría perdido su inscripción. Sabemos que ya las autoridades del partido han hecho una defensa legal para poder esclarecer que sí tendrían inscripción aún vigente, y ellos se van a encargar de determinarlo, las instancias correspondientes. Usted se ha manifestado claramente en respeto a la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones, y que esperamos y confiamos, además, en la defensa legal y en el adecuado uso de la aplicación de la norma, sobre todo para establecer justicia en cualquier instancia del Estado. Correcto, gracias, Ángel. Nuevamente el Partido Morado dando que hablar, ¿no? Es increíble cómo tantas cosas que nos pasan desde el espacio morado tienen tanta repercusión, a pesar de que nos dicen que no significamos mucho en este espacio de centro. Pero ahí estamos. Efectivamente, yo quiero corroborar que como congresista, como representante del Poder Legislativo, debo respetar la independencia de un ente autónomo como el Jurado Nacional de Elecciones, lo cual no quita que lamente, obviamente, esta noticia, esta decisión, y que, bueno, hagamos pues votos para que la dirigencia del partido encuentre la mejor estrategia ante el jurado y logre revertir esta situación, logre aclarar esta situación de acuerdo a las normas que corresponden. No sé si Úrsula también tiene algo que comentar sobre este punto. Sí, que confiamos en que las autoridades, digamos, del partido puedan tomar la mejor estrategia para ejercer nuestro derecho, ¿no?, a la vida política como Partido Morado. Nosotros recién nos logramos inscribir en el 2019, después de un proceso larguísimo de inscripción que tomó mucho tiempo y fue bastante duro. Y bueno, esperemos que se tomen las mejores decisiones. Bueno, vamos con fe entonces. Bien, Ángel, ¿qué más hay en el menú? Los puntos finales, vamos rápido, un poco quizás más rápido. Bueno, se ha dado a conocer de que el congresista, sí, y presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, recibió una condecoración del Foro de Mujeres del Mercosur por su compromiso para trabajar para todas y todos los peruanos sin ningún tipo de discriminación. Al respecto, después de ya las desafortunadas frases que ha tenido él, no solamente últimamente, sino también en redes sociales hace varios años, usted ya, digamos, sentó posición hace bastante tiempo. Y de hecho, siempre le recalca en Twitter, cada vez que vuelve a pasar algo más, parece que él es su propio villano. No necesita conspiraciones, él solito está conspirando contra él mismo, parece, ¿no? Mira, este es un tema muy serio, se está tomando bastante a la ligera, y también creo que se da la discusión en redes de que no fue un reconocimiento, no fue un certificado, no fue un premio, fue una condecoración. En realidad, más allá del debate semántico, ¿qué podemos decir? Es una desagradable muestra de torpeza, de incompetencia, si es que no es una provocación, ¿no? Porque también tenemos que contemplar en un gobierno y en funcionarios que no les gusta hablar, no les gusta dar muchas conferencias, que quizás esta sea su manera de expresar sus provocaciones o de agudizar las contradicciones, como ellos dicen en su lenguaje, pero no hace más esto que confirmar nuestro rechazo a la designación de Bellido. Quiero ratificarme en esto, no porque sea de izquierda, no porque represente ciertas cosas, no porque venga del pueblo, no porque nos llame hermanos, no porque hable quechua, sino porque me parece que no es la persona más competente y idónea para este cargo. Así que el deseo se mantiene de que ojalá renuncie o sea removido del cargo. Para finalizar, el día de hoy falleció el líder terrorista y genocida Ismael Guzmán. Murió en prisión después de haber causado terror en nuestro país durante los últimos años. Nosotros los jóvenes creo que siempre debemos de tener esto bastante en claro y reconocer además, sobre todo, el día de hoy a las víctimas de esos años sanguinarios en el Perú, tanto las víctimas de Sendero Luminoso,
como las víctimas también que fueron por parte, lamentablemente, de hechos del propio Estado. Entonces, las víctimas de violaciones de derechos humanos, del terrorismo y del Estado deben ser hoy también homenajeadas, reconocidas y sobre todo el compromiso para que se llegue a alcanzar justicia con todas y todos ellos y ellas. Correcto. Úrsula, también es tu generación. Quizás tengas algo importante para compartir con nosotros. Sí, yo creo que se tiene que decir claramente que Abimael Guzmán fue un terrorista, genocida, culpable de una de la mayor masacre de las últimas décadas, como yo lo expresé también en redes sociales. Y creo que nuestro deber es tener memoria para que esto no vuelva a suceder. Y esto tiene que ver también mucho con la educación de las nuevas generaciones, para recordarlo y que no vuelva a suceder. Sí, pues a mí me llama la atención, ya hablando un poco más en términos políticos, la dificultad que tiene el gabinete, el mismo presidente para expresarse al respecto, ¿no? No vamos a ser, digamos, mal pensados, no vamos a querer insinuar algún tipo de significado político, pero realmente esta noticia es una noticia gravitante, es una noticia grande, es como la muerte de Osama Bin Laden para el resto del mundo, es como la muerte de Hitler en su momento. Esa es la dimensión que yo por lo menos le doy desde esta generación en la que estoy. Me parece que es una noticia trascendental que nos lleva nuevamente a cuestionar el rol de esta persona, de este villano, de este genocida en nuestra historia y de cómo hemos sabido o no trabajar este tema. Se habla, por supuesto, de todas las víctimas del terrorismo, del conflicto, de la represión, pero hoy lo que estamos hablando es de Abimael Guzmán y de la violencia del Sendero Luminoso. Y eso no se debe olvidar, no se perdona. Y como bien dice Úrsula, debemos trabajar en esa memoria. Hoy más que nunca creo que es importante invocar a los jóvenes a que vean los documentales, a que lean la extensa literatura que se ha publicado al respecto, a que recuerden hacer referencia al documento de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ¿no? Tenemos ya de dónde informarnos. Así que no olvidemos, no perdonemos y que nunca más vuelva a ocurrir. Sobre todo es, no sé si afortunado o desafortunado, que justo en un contexto en el cual se habla pues de filosenderismo, de que en el entorno del nuevo gobierno hay inquietudes acerca de cercanías con estas posiciones, justo se da la muerte de Abimael Guzmán. Creo que quizás es un llamado bastante coincidente a ponernos a pensar en lo que todo esto significa. Bien, habiendo terminado el bloque de coyuntura, como verán da para horas de debate y de conversación, quiero hacerles un resumen también apretado sobre el trabajo que hemos venido haciendo en las comisiones, que ya es un trabajo un poco menos político, a mí me parece en realidad lo que más deberíamos estar haciendo ahora. En la Comisión de Relaciones Exteriores, finalmente se presentó el ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maurtua, y lo que hizo fue explicar a la comisión los planes del gobierno en materia de política exterior y respondió a muchas preguntas de los congresistas. Le hicimos muchas preguntas. Algunos puntos que quisiera mencionar que fueron de mi particular interés es que detalló los esfuerzos que hace el país, esto salió en medios también, para la adquisición de vacunas contra el COVID-19, como los contratos con los laboratorios Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca, Gamaleya, el COVAX Facility, las donaciones de Estados Unidos, Canadá, España. Así que esperemos que se mantenga este trabajo con por lo menos la misma eficiencia con la que se llevó a cabo durante el gobierno del expresidente Sagasti. También se mencionó, y esto era importante para quienes estamos en el tema de diplomacia científica, que el Ministerio de Relaciones Exteriores el pasado 18 de agosto aprobó los lineamientos estratégicos de este tema, diplomacia científica tecnológica. Así que le propusimos al ministro colaborar para este fin, él accedió con mucho gusto y hemos quedado en agendar reuniones de trabajo con la Cancillería. Así que esto se da justamente en espacios de colaboración, eso es muy satisfactorio poder entablar estos lazos ejecutivo, legislativo finalmente. También se habló de las relaciones con Venezuela y Afganistán. En ambos casos, el canciller indicó que Perú se sumaría a las iniciativas internacionales de Naciones Unidas, de otros organismos involucrados, y en el caso de los refugiados afganos se habló también de acoger a algunas de las familias más vulnerables. Y también cerrar esta parte de esta comisión contándoles que se ha citado nuevamente al canciller para este lunes, para mañana, para responder por la decisión del gobierno de reconocer al Estado de Saharaui, un Estado en el África que hace muchos años viene solicitando su reconocimiento como país, lo cual sin embargo es un tema controversial porque pone en riesgo nuestras relaciones con Marruecos,
que dentro del entorno africano es un país clave geopolíticamente, por ejemplo, en el entorno de decisiones que se puedan tomar en el ámbito de las Naciones Unidas, ¿no? Agrupa, digamos, tensiones y relaciones importantes dentro del África, y esta relación con Marruecos se pondría en riesgo de seguir adelante con el reconocimiento del Estado saharaui. Así que es muy importante aclarar este tema y saber cuáles serían las consecuencias. También se ha hablado de consecuencias para nuestra relación con España. Así que tenemos que, por supuesto, sopesar cuáles son los pros, los contras, los principios que guían esta decisión. El grupo de trabajo Diplomacia Científica, que está dentro de la Comisión de Relaciones Exteriores, el cual yo lidero, ya finalmente quedó conformado. Además de mí están aquí Jorge Morante de Fuerza Popular, Heidi Juárez de APP y Adriana Tudela de Avanza País. Es un espacio muy interesante en el cual ya aprobamos el plan de trabajo con varios objetivos específicos respecto a la diplomacia científica, que es la capacidad de incorporar la ciencia y la tecnología en nuestras políticas exteriores, en nuestras relaciones con otros países, de ver cómo, por ejemplo, a través de estas relaciones podemos, entre todos los científicos de diferentes naciones, hacer frente a problemas globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, las pandemias, etcétera. Entonces, para esto se requiere una estrecha vinculación del trabajo de CONCITEC, por ejemplo, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, algo que vamos a fiscalizar. Pedimos también crear el cargo de asesor científico en jefe del ministro de Relaciones Exteriores, del canciller, algo que el canciller ha escuchado en esta reunión y le pareció Creo que perdimos a Ed, Ángel. Sí, pensé que era yo. Bueno, Yo también pensé que era yo, estaba seguimos preguntando. comentando. Entonces, para la audiencia que está todavía conectada, el congresista estaba haciendo una reseña de la comisión, de las comisiones en las que él está presente y además de los grupos de trabajo. Y vamos explicando en cuando se reconecte el congresista. Los grupos de trabajo se desprenden de una comisión ordinaria. Temáticamente, un congresista solicita la creación de uno, por ejemplo, el grupo de trabajo de museos, que es parte de la Comisión de Cultura y que coordina el congresista de Málaga, y el grupo de trabajo de diplomacia científica, que es parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, que también coordina el congresista Málaga. Yo no sé, Alan, confírmame si es que ya está el congresista conectado. Todavía creo que sí. También va a evaluarlo. Incorporar ahí está. También no, creo que todavía... Creo que lo seguimos. No, todavía. ¿Qué te parece, Ángel, si puedo ir contando las acciones de representación que hemos tenido y fiscalización las últimas semanas? Claro. De paso, contestarle a algunas personas que han estado escribiendo. Por ejemplo, Antonio Salazar comentaba acerca de los problemas que tienen ahorita los voluntarios del ensayo Sinopharm, porque no aparecen registradas sus vacunas en el padrón de registro nacional de vacunación. Entonces, así como ellos, también hay problemas para las personas que se vacunaron en el extranjero, porque tampoco aparece en la cartilla digital de vacunación, y hay personas que incluso se han vacunado de manera regular que también tienen problemas con el registro. Entonces, ya nosotros hemos tomado nota, hemos enviado un oficio ya hace como 2 semanas al MINSA solicitando información de los procedimientos que ellos tienen y por qué está pasando esto. Y ahora último hemos vuelto a mandar otro oficio pidiendo por favor que se tomen las medidas correctivas de manera urgente, porque por ejemplo el partido que se jugó acá en Perú, que la selección jugó, solamente dejaba entrar a personas ya vacunadas con la respectiva cartilla de vacunación digital. Entonces, digamos, se necesita que todas las personas que ya han sido vacunadas puedan tener acceso a su cartilla de vacunación digital y estamos detrás de eso. También comentarles que hemos visitado el Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿sí? Para conocer un poco qué es lo que se necesita.
También ahí conocimos, el congresista conoció a John Cordero. A ver, congresista. Hola, ¿Ya está? volví. Sí, parece que nos Ya. están escuchando. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Lo lamento a Estaba nuestra audiencia. comentando las actividades de la semana, de hace 2 semanas, pero continúe y de ahí ya yo regreso. ¿Hasta dónde estaba hablando yo del grupo de diplomacia científica? ¿Se llegó a hablar de eso? ¿A Correcto. escuchar eso? Exacto, sí. Sí, hasta ahí. Ya, entonces había listado algunos de los objetivos específicos que vamos a trabajar en este grupo y les estaba comentando que es un tema para mí como científico apasionante poder por fin estar en un espacio en donde ya podemos llevar el tema de la ciencia y la tecnología, en este caso al ámbito de las relaciones exteriores, ¿no? Y calza también con la idea de que tenemos que internacionalizar la ciencia y la tecnología en el Perú. Luego pasamos a la siguiente comisión, que es la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. Aquí reportar brevemente que se citó y se presentaron Gerardo García Chinchay, que es director de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura, y Fernando Hermosa Gutiérrez, presidente de la Academia Mayor de Lengua Quechua, quienes presentaron a los congresistas actualizaciones sobre la política nacional de lenguas originarias y política lingüística en general. Claramente esto, por supuesto que es interesantísimo, pero es una consecuencia del debate originado el día del voto de investidura del gabinete. Así que, bueno, si tratamos de verlo con un cristal positivo, está bien, es importante hablar de lenguas indígenas, de las políticas que tiene el país respecto a esto para que no haya pues estas situaciones en el futuro. Dentro de esta Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural tenemos el grupo de trabajo Museos, también liderado por mí, en el cual comparto espacios con Alejandro Cabero, de Avanza País, Katy Ugarte, de Perú Libre, María Cordero, de Fuerza Popular, y Jorge Flores, de Acción Popular. Somos un grupo extraordinariamente grande. Normalmente los grupos de trabajo son de 3 congresistas, pero hay bastante interés en esto de los museos. El tema de los museos es bastante amplio. Hemos planteado 3 objetivos específicos. Uno es retomar la discusión, socialización de la propuesta de ley general de museos. El Perú no cuenta aún con una ley general de museos. Esto es importantísimo para normar el funcionamiento, el trabajo, la clasificación, la gestión de los recursos, del personal. ¿Qué esperamos de los museos? ¿Cómo los podemos vincular con el ámbito educativo, los colegios, las universidades, la investigación, etcétera? Así que todo eso tiene que ver con esta ley que lamentablemente no se llegó a aprobar en la legislatura pasada. El segundo objetivo es promover la vinculación entre ciencia y cultura. Y aquí se nos ha ocurrido un proyecto muy breve que quiero expresarlo muy brevemente, me tiene a mí muy entusiasmado, que es, ustedes recuerdan que hace un par de semanas se incluyó al complejo arqueológico de Chanquillo, en Casma, como patrimonio universal, ¿no? Patrimonio de la humanidad, de la UNESCO. Y lo interesante de este sitio arqueológico es que es un observatorio astronómico y es el más antiguo de las Américas y es quizás único en el mundo, probablemente único en el mundo, porque no solamente marca las posiciones del solsticio, como hacen muchas otras culturas antiguas, sino que marca las posiciones de la puesta del sol para muchas fechas a lo largo de todo el año. Entonces, el conocimiento astronómico, la ciencia que está detrás de este complejo arqueológico es realmente muy extensa. Y la idea sería usar el caso de Chanquillo como una demostración de que la ciencia ha sido la base de las sociedades que habitaron el antiguo Perú, el conocimiento, algo que deberíamos retomar y que en un museo de sitio de tipo ciencia interactivo, en un complejo astronómico, arqueológico, sería pues una idea fenomenal. Así que vamos a trabajar en esto con el Ministerio de Cultura. Y el tercer objetivo es promover la preservación de la memoria histórica de las pandemias. Esto lo vengo repitiendo varias veces, voy a seguir haciéndolo hasta que calce la idea. Es básicamente que tengamos una suerte de gran museo, podría ser una exhibición permanente en el MUNA o en el lugar de la memoria, con muestras itinerantes, para dar el toque de docencia y de educación a nuestras próximas generaciones, qué se hizo bien y mal en esta pandemia, pero además cómo a través de la historia, desde incluso antes de la llegada de los españoles y la viruela al Perú, los peruanos han tratado todos estos temas de infecciones y de patógenos, ¿no? Yo creo que hay mucho que rescatar ahí. Así que esos son los 3 puntos claves de este grupo de trabajo de museos. Luego está la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, que es la tercera comisión a la que pertenezco.
Se presentó un plan de trabajo muy detallado a cargo de los colegas de Perú Libre, con el cual debo decir que estoy gratamente sorprendido, estoy muy de acuerdo. Sugerí también la incorporación de varios aspectos claves, como los que ya mencioné: diplomacia científica, migración calificada, asegurar el marco jurídico para un mejor financiamiento de la investigación científica. Se habla de que invertimos poco en ciencia, pero no hay un marco normativo para asegurar este incremento. La carrera del investigador científico, la atracción de investigadores, la ciencia abierta, los emprendimientos tecnológicos, es decir, muchos de los puntos que fueron incluidos en mi campaña congresal ahora se ven plasmados en este plan de trabajo de la Comisión de Ciencia y Tecnología, lo cual es muy positivo. También hemos pedido fiscalizar que CONCITEC cumpla con emitir el reglamento de la ley del Sistema Nacional de CTI. La ley está dada, pero falta el reglamento. Se tiene que aprobar la política nacional, se tiene que elaborar un programa de cooperación técnica internacional y decirnos también cómo piensa el gobierno implementar el Ministerio de CTI, porque de momento viene quedando eso en retórica, ¿no? El presidente fue muy claro en su apoyo al ministerio, se ha reunido con grupos científicos, pero no hemos habido reuniones de trabajo. Así que es importante que esto ya finalmente se canalice de una manera formal. Y también comentarles que se ha citado el presidente de CONCITEC para esta semana para que explique todos estos puntos. Bien, si tienen algún comentario sobre esto, Ángel y Úrsula, si no, paso ya al tema de los plenos. Vamos por el tiempo, quizás, Por el congresistas. tiempo, perfecto. Y agradeciendo la paciencia del público, porque recuerden, estamos aquí condensando dos periodos, dos bitácoras que se han atrasado un poquito en el tiempo. Bien, el pleno del Congreso del 2 de septiembre, no el de la semana que pasó, sino la semana anterior. Como todos recuerdan, se sustentó el proyecto de ley de presupuesto de la República para el ejercicio fiscal 2022. Se ha hablado mucho al respecto. Lo que yo quiero resaltar es mi preocupación por la escasa prioridad otorgada a la ciencia. La CTI tiene realmente muy poco que hacer, muy poca mención en el presupuesto, a pesar de que justamente fue uno de los aspectos más resaltantes del mensaje del presidente Castillo el 28 de julio. Y mencionar también que el presupuesto institucional de apertura previsto para el CONCITEC es de 125 millones, para quienes no tengan ese dato, lo que va a invertir el gobierno peruano en ciencia, tecnología e innovación, 125 millones de soles, es la cifra más baja de los últimos años. No se condice con esta gran intención de apoyar la ciencia, la tecnología y la innovación. Así que ahí hay una discrepancia que esperemos que poco a poco se pueda resolver con el MEF. El presupuesto no está, por supuesto, concluido, se va a trabajar, se va a discutir, pero esos son los puntos que yo voy a encargarme de defender en particular. Se aprobó, aquí voy a listar rápidamente los proyectos que quiero rescatar para que estén enterados nuestros oyentes, nuestros videntes. Se aprobó el proyecto de resolución legislativa 106, autorizando el ingreso al territorio de la República de equipos y personal militar. Para quienes les preocupa estas cosas, es una delegación de muchos países, no es que van a entrar tropas bolivarianas ni nada así, sino que son ejercicios militares de rutina, y se aprobó esto también con mi voto a favor. También se aprobó con mi voto incluido conformar una comisión especial multisectorial a favor del BRAEM, otra comisión para hacerle seguimiento a la incorporación del Perú a la OCDE, otra comisión para hacerle seguimiento a la emergencia de gestión de riesgo de desastres, otra para la famosa Comisión Especial de Mitigación de Efectos del Cambio Climático, la cual suscribí, voté a favor y se me ha pedido asumir la vicepresidencia. Esperemos que esto se pueda aprobar. Estaría muy contento de poder ayudar con este tema. También la propuesta elaborada por nuestra colega Flor Pablo es una propuesta multipartidaria de protección a la infancia. Todo esto ha sido aprobado. Y también el cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria. A todos los que se han preguntado por qué tal o cual caso de tal o cual congresista no se investiga, no se evalúa, no se sanciona, es porque no teníamos a la Comisión de Ética Parlamentaria instalada. Finalmente ya se aprobó este cuadro y esperemos que la instalación se dé en pocos días. Y otra de las comisiones que también ya va avanzando en cuanto a su constitución es la de proceso de reconstrucción de zonas afectadas por el fenómeno del niño costero en particular. No solamente desastres en general, sino el niño costero. Bien, eso es en cuanto al pleno anterior. El pleno último se rechazó dos nuevas mociones de censura contra la presidenta del Congreso de la República. Yo también voté en contra. Parecía que esto era poco
determinado políticamente en este momento. Congresista, creo que está teniendo problemas con el internet. ¿O soy yo, Ángel? No, efectivamente es el congresista. En tanto se reconecta, nos estabas comentando de que fuiste a visitar a No, John Cordero. donde nos quedamos, sí. Sí, Mientras el congresista vuelve, comentarles que, bueno, que cuando fuimos a visitar el Instituto Nacional de Rehabilitación hace 2 semanas, también conocimos a John Cordero. John Cordero es un joven que, bueno, fue herido en las marchas del 14 de noviembre. Entonces lo acompañamos para saber cuál era el proceso de rehabilitación que estaba siguiendo. El congresista ajá. está bastante comprometido con ello. Con- Creo que ahí volvió. Y el congresista sigue todavía Todavía. como Citripio, sí. Para la gente que Ahí, no sabe quién es Ahí está. ahí está. A ver, no creo que todavía. No, y que no nos comente cuál es su operador telefónico porque No creo que ya todos sabemos cuál es ese operador sí, que a todos nos falla en algún momento. efectivamente. Nada. Nada, desde acá pedirle que las empresas de telefonía paguen sus deudas con la SUNAT. Seguimos, Úrsula. Seguimos, ¿Qué seguimos. te Ya, parece? y a ver, comentarles las actividades que hemos tenido esta semana. Esta semana, para empezar, nos reunimos con Moisés Piscoya, con Claro, Susana Stiglitz y con Juan Villamonte. Ellos, bueno, son representantes, digamos, de la lengua de señas peruana. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa ahí es conocer cuál es la problemática que tienen actualmente para saber cómo podemos apoyarlos desde el Congreso. Ellos nos han dado un montón de información. Dentro de lo primero es que actualmente no se cumple la ley que, digamos, reconoce a la lengua de señas peruana a nivel nacional. No se está cumpliendo. Entonces tenemos que, por ahí, tenemos que empezar a fiscalizar. Y también nos comentaron acerca de que hay otra ley llamada, por acá la tengo porque sí me pareció bastante importante anotarlo, se llama la ley 29735, la cual regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. Ellos nos comentan que, digamos, son lenguas originarias, son me parece 48, pero no está claro. incluida la lengua de señas peruana. Y acá, no sé si Ángel, tú sabes, pero la lengua de señas peruana como su nombre lo dice, es específicamente para el país. Claro. Entonces ellos nos solicitaban de que se pueda agregar esta lengua de señas peruana dentro de esta ley para que pueda pues también tener otro tipo de beneficios, ¿no? Porque el Ministerio de Cultura se encarga, en base a esta ley, se encarga pues de fomentar, de capacitar a los profesores, etcétera, etcétera. Entonces, para que ellos puedan también ser considerados en esta ley. Entonces tenemos que ahí ver con el equipo de legislación para tomar los ajustes necesarios. Congresista. Dios. Perdonen, no sé qué está pasando. Normalmente esto funciona muy bien. Pero en fin. Mire, Ahora congresista, sí, ya yo está. leo en los comentarios que la gente también ahí disfruta estas pausas cuando Úrsula viene con el rollo de fiscalización, de representación, porque ahí son como que los cortes comerciales, ¿no? Después de meterse ahí el tema del pleno y todo eso, se oxigena un poco. Así que estamos bien. Gracias por Un el tiempo saludo de para ustedes. Nancy. Un saludo para Nancy porque dice que seguro es Movistar, tu internet, congresista. No, fíjate que no. Empieza con C, termina con O. Ay, Es Dios, no, 5 no lo letras. digamos acá, no lo digamos. Bueno, a ver, entonces me quedé en el último pleno que ya quería cerrar este tema. Les hablé Sí, del permiso otorgado al presidente, que es un tema de rutina, para asistir a 3 reuniones, a la CELAC en México, al debate de la Asamblea General de la ONU en Nueva York y la presentación ante el Consejo Permanente de la OEA. Claramente había que votar a favor, es un tema rutinario. Luego se dio cuenta, esto es interesante para muchas personas, están preguntando qué pasó con la interpelación del ministro Maraví. Bueno, se dio cuenta finalmente que hay una moción, pero no se ha todavía sometido a debate ni a votación. Así que me imagino que esta semana habrá novedades al respecto. Creo que es un caso que toca ya, eh, toca abordar, ¿no? Por la urgencia de la situación. Voté en contra de la moción
295 de Renovación Popular, que declaraba importancia e interés nacional la conmemoración del Día de la Familia Peruana, la promoción y la defensa de esta institución pilar en la estructura social, como se le llama, etcétera. No porque sea una persona antifamilia y no tenga familia y no me gusten las familias, sino porque se ha discutido, se ha debatido mucho al respecto que este concepto de familia debería ser un concepto bastante más inclusivo. Al respecto pueden ustedes ver la intervención brillante, las tres intervenciones brillantes de mi colega Susel Paredes, donde se habló de que las familias van mucho más allá del concepto tradicional de padre, madre, hijo. Ni siquiera estamos hablando de temas que suelen ser controversiales como las parejas LGTBIQ, sino también temas tan frecuentes como madres solteras, padres solteros, etcétera, ¿no? O parejas que no tienen hijos. Así que la familia debe ser realmente, digamos, centro de un debate mucho más amplio para que este tipo de emociones tengan un efecto más positivo y más inclusivo. Voté en contra, pero se aprobó. En fin. Luego hay dos mociones que se juntaron, la 149 y 155 de Podemos Perú y APP, para hacerle un seguimiento al acuerdo de la Alianza del Pacífico. Ese tema sí es muy importante para el desarrollo del país. Hay muchas oportunidades en la Alianza del Pacífico que se han dejado ir y creo que es importante que el Congreso fiscalice y por eso voté a favor. Luego hubo un punto de armonía en el Congreso. No sé si los quienes siguieron el pleno, hubo un momento zen en el que todo el mundo se alabó, si hubiera sido posible abrazarse, lo hubiesen hecho, hablamos de que por fin estamos trabajando juntos, ¿no? Vieron la luz muchos, y es porque se aprobaron las mociones 120, 205 y 348, Vivian Olivos, de Fuerza Popular, Silvana Robles, de Perú Libre, y Sidri Bazán, de Juntos por el Perú, que propusieron una comisión especial multipartidaria para monitorear, fiscalizar y controlar el programa Hambre Cero. De aquí se trata de garantizar el derecho a la alimentación adecuada de la población peruana y de luchar contra la pobreza. Creo que es un objetivo común y es, como digo, finalmente, ya fuera de bromas, es un objetivo importante que se nota que cuando realmente estamos ante retos grandes sí podemos unirnos, sí es posible. Así que ojalá que esto dé la pauta para próximas situaciones en el Congreso. Y para cerrar el tema, es otra moción contra la cual voté en contra, que era la Comisión Investigadora del Proceso de Elecciones Generales del 2021. Bueno, esta comisión sigue su ruta. Creo que hubo una discrepancia ahí respecto a uno de los votos que dio finalmente el resultado final, pero el resultado final es que sí, se aprueba la comisión, ya tiene integrantes y bueno, vamos a ver que nuestro Congreso va a revisar la historia, va a investigar qué pasó con las elecciones, lo cual me parece muy negativo, pero en fin. Bien, y ahora sí pasábamos a representación y fiscalización. Úrsula ya les dio un avance. Yo quería simplemente hacer un breve comentario antes de darle el pase para que termine, que es que ayer, anoche, hice una visita inopinada a 5 vacunatorios, entre las 11 de la mañana, perdón, las 11 de la noche y las 3 de la mañana, que es una hora interesante porque no solo es más fácil movilizarse en la ciudad, sino también porque a esa hora ya tenemos una idea de los números, de cómo les ha ido a los diferentes vacunatorios, y también nos pueden dar una idea de si los problemas que anticipaban se están dando en la realidad o se han solucionado. Estuve en La Videna, estuve en el Parque de la Exposición, en el Campo de Marte, en el Laboratorio Miller de Salud, que está junto al Hospital Rebagliati, y en el Estadio Luis Alves Chipoco. Lo que vi primero en La Videna fue espectacular. Están las historias en Instagram, voy a sacar un hilo más tarde al respecto. Realmente un centro de vacunación ejemplar, donde prácticamente no ha habido problemas. No sé si tiene que ver con que el ministro pasó a visitarlo justo esa noche, pero se había anunciado que iba a haber una fiesta, un vacunafest, ¿no? Fiesta de disfraces, pero en realidad no vi nada de eso. Lo que sí me contaron fue que justo para la visita del ministro llegaron unos bailarines, pusieron música, así que esto que puede parecer trivial fue un comentario que luego volvió a salir en el Estadio Luis Alves Chipoco, cerca de las 2:30 de la mañana. El vacunatorio Luis Alves Chipoco, a diferencia de La Videna, que estaba reventando de gente, estaba vacío. Ellos se quedaron sin gente cerca de la medianoche y nos decían que el avance de la vacunación es bueno al haber ampliado el rango etario, que es algo que nosotros solicitamos en la visita que hicimos anteriormente con Úrsula hace 2 semanas, y finalmente se está vacunando gente más joven, se está avanzando, pero al avanzar
con las edades cada vez más abajo, van quedando huecos en las edades anteriores. Es decir, hay gente mayor de 27, de 30, de 35 que no se está vacunando y que no está protegida. Entonces, tiene pros y contras este abordaje, ¿no? Se está avanzando con las edades, pero están quedando huecos. Y yo creo que a esta altura del camino, ya que hay gente que no se quiere vacunar, no pueden pagar justo por pecadores, ¿no? Aquellos que estarían ya dispuestos a vacunarse deben vacunarse porque ya son el grupo que corresponde, no están en el grupo de más alto riesgo como los adultos mayores, que es una discusión que tuvimos con el ministro también. Así que esto va bien, pero lo que es importante a propósito del tema del vacunafest y de las fiestas y todo esto es que realmente se necesita incentivar a la población joven. Y lo que me decían los médicos, las enfermeras jóvenes, es que ellos creen, ellos piensan, por lo que ven, por lo que recogen, que si se organizase realmente traer DJs buenos o hacer una función de teatro o un concierto de música y abarcarlo toda la noche, sería un incentivo muy grande para que los jóvenes acudan. Esto se ha visto en otros países también. Así que no es tan irrelevante el tema de los bailarines y la música, realmente hay que incentivar a la gente o a buscar otras maneras de incentivarlos. También puede apreciar que en general se ha resuelto muchos de los problemas que vimos en la ronda de fiscalización anterior. El tema, por ejemplo, de los digitadores está mucho más avanzado, ya no hay problemas con los digitadores, está mucho también mejor trabajado el tema de las contrataciones de personal, a veces faltan algunas brigadas, pero en general está todo mucho mejor. Lo que sí, incluso recibí una queja en la Videna, que es el que está mejor instalado, es que las máquinas que les proporcionan a los digitadores no son de buena calidad, las PCs o las tablets. Entonces muchas veces ellos tienen que traer sus propias computadoras y no todos tienen computadoras que puedan llevar al vacunatorio. Así que todavía hay unos temas que vamos a informar al ministro, pero en general hay esperanza. Lo único que sí es que no se siguen llenando todavía los centros de vacunación. En algunos de ellos, como Campo de Marte, Videna, Parque de la Exposición, habían a esa hora ya más de 6.000 vacunados en toda la jornada. O sea que deben haber terminado con 10.000 fácil cada uno de ellos. Pero igual, acuérdense que estos están abiertos toda la noche y a partir de la medianoche, de la 1 ya no hay gente. Así que es importante avanzar e incentivar a la población. Y listo, con eso le dejo ya a Úrsula la cancha para que termine su reporte. Creo que con las justas, porque se volvió a colgar la imagen del congresista. Sí, llegó ahí. Pero bueno, ya, para terminar y para ya no aburrirlos, porque sabemos que es tarde y sabemos que quieren ir a dormir, pero quieren terminar de escuchar la rendición de cuentas que hace el congresista todos los domingos. También revisamos el problema que tuvo todo el distrito de San Juan de Lurigancho esta semana, porque se volvió a romper una tubería y cortaron el agua durante toda la semana. Al inicio pusieron puntos de abastecimiento, digamos, estáticos, donde cada vecino tiene que ir a recoger el agua. Lo que nosotros hicimos fue solicitar puntos de abastecimiento móviles, es decir, cisternas que puedan llegar donde está la gente, sobre todo en las zonas más alejadas. Eso por un lado, y por otro lado también hemos pedido, no sé si por ahí se está escuchando, hemos pedido medidas correctivas, porque no es la primera vez que se rompe una tubería. En el 2019 se rompió y hubo un aniego, en el 2020 también, ahora se vuelve a repetir. Entonces queda claro que hay un problema de fondo, en este caso con el distrito de San Juan de Lurigancho, pero estoy segura que hay muchísimos más distritos que también siguen pasando por lo mismo. Entonces se necesitan medidas correctivas urgentes. Y para eso hemos enviado un oficio, ¿no? Solicitando una medida correctiva a corto plazo, en este caso lo que les comentaba de las cisternas, y a largo plazo también, y tenemos que hacerle seguimiento. Adicional a ello, comentarles que también recibimos bastantes denuncias relacionadas al maltrato animal, ¿ya? Y comentarles acá que la ley de protección animal se promulgó en el 2016. Estamos 2021 y todavía no está reglamentada. Entonces, en su momento enviamos un oficio al Ministerio de Desarrollo Agrario solicitando información. Nos han comentado que CERFOR ha sido secretaría técnica encargada justamente de la elaboración e implementación de este reglamento. Entonces, esta semana hemos vuelto a enviar un oficio, pero ahora CERFOR solicitando el estado del reglamento para poder presionar también ahí y que se reglamente de una vez esa ley. No puede ser posible que hayan pasado tantos años y esta ley siga sin reglamentar. Y por último, no sé si vieron, pero salieron varias noticias en donde se indicaba que hay mucho desperdicio de alimentos en buen estado.
¿no? Y actualmente hay muchísimas ollas comunes que necesitan de, digamos, alimentos para poder cocinar y que mantienen un montón de personas en el día a día. Entonces, hemos enviado un oficio también al Ministerio de Desarrollo Agrario solicitando información al respecto porque existe normativa que le permite al Estado poder, digamos, tener esta logística para donar alimentos. Y también nos hemos contactado con el Banco de Alimentos del Perú, me parece que se llama así, para que nos puedan comentar un poquito también más al respecto y poder articular con los actores que sean necesarios para hacer esto posible. Entonces, me parece que esos han sido los puntos más importantes de estas 2 últimas semanas. Ajá. Bien, ¿me pueden escuchar ahora? Sí, lo escuchamos, congresista. Sí, ahora sí. Pero ver no. Sí. Medio borroso, pero se ve. No, ya bueno, no. aprovechando que mencionaste lo de San Juan de Urigancho, Úrsula, yo tengo unos amigos que son de mi colegio de San Juan, Josimar, Ches, Marimburgen, Junior, Leonardo y Richard, a quienes aprovecho para mandarles saludos. No le han pasado nada bien en San Juan de Urigancho, están hace una semana sin agua y mucha fuerza, muchos cariños y saludos. Sí, yo quería mencionar algo más sobre el tema. Se había dicho que este corte iba a terminar hoy. ¿Estamos al tanto de los avances? ¿Has reportado la Úrsula? No puede escuchar todo. No, se supone que ha terminado hoy, pero mañana temprano vamos a tener que contactarnos nuevamente con Sedapal. ¿Hay alguien aquí en el programa que estén viéndonos de San Juan? Mis amigos de colegio, justamente, que acaba de mencionar ¿Siguen? justo Carlos Esteban Mendoza, que acaba de poner Angelito es un éxito. Él es de San Juan de Urigancho y ellos me han comentado que siguen de la misma situación desde hace una semana. Vale, entonces mañana mismo vamos a hacerle Eso seguimiento a cuenta eso. como publicidad, eso cuenta como publicidad. Ese comentario es... Perfecto, Ángel, perfecto. Entonces, nada, es grave, es lamentable, estamos con ustedes, vamos a seguir viendo. Yo creo que no somos los únicos, hay varios despachos congresales, hay varias autoridades que están encima de este tema. San Juan de Lurigancho no puede estar sin agua y vamos a insistir también desde las redes para generar más visibilidad al respecto. Así que ojalá que pronto podamos ayudarlos. Yo Bien. estoy aquí en San Juan, congresista, por cierto. Mi madre iba aquí y he venido justamente a apoyarle esos días ¿Tienen que agua? son complicados. Acá en ¿Tienen esta agua? zona recién sí, pero sé que en la mayoría de zonas no. Ya. Bueno, un saludo para tu mamá. Y con esto creo que ya cerramos el programa. Muchas gracias por su paciencia. Realmente hemos corrido para poder, digamos, avanzar sin dejar de lado lo que no pudimos mencionar en el domingo pasado y creo que ya estamos ahora sí al día. De todas maneras, recordarles que en la página web se cuelgan todos los informes, así que si se lo pierden lo pueden volver a ver en video, pero también lo pueden leer con calma y ver cómo vamos avanzando. Visiten nuestra web, por favor, en málaga.com, ahí está la información de nuestro equipo, de nuestras actividades y también, insisto, el formulario, cada vez vamos a insistir en esto, el formulario a través del cual ustedes pueden hacer sus denuncias, plantear sus inquietudes. Más que escribirnos por Instagram, por Twitter, por Facebook, que hacemos el esfuerzo por recogerlos, lo más práctico es hacerlo por ahí, porque es un proceso más automatizado, donde no se va a perder la información. A veces con la cantidad de mensajes que recibimos y de troleos que recibimos en otras redes, es difícil filtrar la información y a veces se pierde. Así que por favor hagan un esfuerzo, si tienen algo que comentarnos o reportarnos, entren a la web edmalaga.com y ahí hay un formulario de muy fácil acceso. Muchas gracias a todos, que terminen muy bien su domingo y mucha suerte para la próxima semana. Vamos a ver qué nos trae la política. Hasta el próximo domingo entonces. Un abrazo a todos. Chao, chao.